Muy bien, mis amados, estamos viendo el capítulo de la confesión acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Y solamente una pequeña recapitulación. Recordamos que hay una manera de adorar a Dios, y la manera de adorar a Dios es la manera que Él ha establecido en su palabra. Solo adoramos a Dios como Dios lo ha dicho en su palabra, y a esto le llamamos ¿cómo se llama eso? Principio regulador. Es el principio regulador. ¿En qué nos basamos? En solo lo que la palabra de Dios nos manda. Solo lo que la palabra de Dios nos manda. Y también hablamos de que debemos adorar a Dios. Debemos adorar, que el principio regulador lo que busca es adorar a Dios. Ahora, nosotros también tenemos que estar muy claros de que la adoración a Dios no consiste en un sentimiento, no consiste en una emoción, no consiste en la música ni siquiera. No es que está la música de la adoración y la música de la alabanza, o que es el tiempo de la adoración y ahora es el tiempo de la alabanza y entonces la melodía cambia. No se trata de eso. Dijimos que la adoración, las palabras en el hebreo y en el griego están fuertemente relacionadas con un servicio que damos. La adoración es un servicio que damos. ¿Y a quién le damos ese servicio? A Dios. La adoración es un servicio que damos a Dios. Esto era lo que los hebreos, los judíos entendían en el Antiguo Testamento, que adorar era servir a Dios, era servir a Dios. Y por lo tanto, como buenos servidores, tenemos que hacer que el cliente se sienta a gusto, satisfecho, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo de tal manera que Dios se sienta agradado de nuestra adoración. Y tomamos el ejemplo de Caín y Abel. El ejemplo de Caín y Abel, donde Caín trajo una ofrenda a Dios. Y Dios no puso su atención en esa ofrenda ni en Caín. Pero vimos que Abel trajo una ofrenda a Dios y Dios miró con agrado tanto su ofrenda como a Abel. Entonces, no se trata solamente de venir a la iglesia y estar en el tiempo de culto, pero yo no estoy realmente en el tiempo del culto. Decía J.C. Ryle, dice, cuando vayas a la iglesia, no solamente lleves el cuerpo, lleva también el corazón. Entonces, la adoración está fuertemente ligada a nuestro corazón, a la intención de nuestro corazón, porque podemos estar cantando sin el entendimiento, podemos estar orando sin el entendimiento, podemos estar escuchando sin el entendimiento. Necesitamos adorar entonces a Dios en espíritu y en verdad, porque si no va a pasar lo que dijo el profeta Isaías y que el Señor Jesús más adelante vino y reforzó cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, también entendemos y tenemos que ser conscientes de que para adorar a Dios, usted y yo tenemos que prepararnos el día antes. Tenemos que prepararnos desde el día antes. Tenemos que buscar y poner todo el esfuerzo el día anterior para que el día domingo sea un día realmente de reposo y de adoración, como acabábamos de cantar. Si usted tiene un restaurante, por ejemplo, y en ese restaurante usted vende carne y vende cortes, usted sabe que tiene que porcionar el día anterior y dejar eso lo mejor posible. Usted no va a llegar el propio día que va a tener que vender y abrir a empezar a correr y a cortar todo. Si tiene que hacer masa para la pizza, también tiene que dejar todo preparado anteriormente. Bueno, lo mismo ocurre cuando es el día del Señor. No podemos pensar y pretender de que nos vamos a levantar a las 8 de la mañana en carrera y vamos a venir realmente preparados para adorar al Señor. Y también si nos hemos acostado tarde la noche anterior, porque hemos estado haciendo cosas que no son realmente o que no corresponden a la adoración al Señor. Entonces, mis amados, esto es un todo, porque venimos a adorar a Dios con reverencia, y lo hacemos, también nos acercamos a Dios. Recordamos que vimos que Dios es un Dios cercano, ¿verdad? Eso es
Hablábamos de la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Cuando decimos y dijimos que la trascendencia es que Dios es soberano, está por encima de todo lo que usted y yo podamos imaginarnos. Él está por encima de sus sentimientos y de sus emociones. Él está allá. Pero también recordamos que es un Dios inmanente, es un Dios cercano. Y en la oración del Padre Nuestro, Jesús muestra la unión de estos dos conceptos cuando Él dice: Padre nuestro, o sea, eres cercano a mí, eres mi Padre. Dice, Padre nuestro, pero recuerdo que tú estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y a ese Dios es el que venimos a adorar. A ese Dios es el que nos reunimos para adorar. Por eso es que estamos aquí hoy un domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. Ahora, resulta ser que usted en su casa adora. Y sí, usted en su casa adora cuando lee, usted en su casa adora cuando ora, usted en su casa adora cuando lo hace en familia, cuando usted trabaja como para el Señor, usted adora también. Y ciertamente hacemos todo como para el Señor y estamos adorando, pero hay un tiempo especial, un día especial en el que Dios debe ser adorado, no solamente individual, sino colectivamente. Y ese es el día del Señor, donde la iglesia se reúne, donde la iglesia se ha reunido para adorar al Señor. Es el día del Señor. Ahora, en una ocasión conversaba con una persona que estaba tratando de persuadir a mi esposa y a mí para que un domingo en particular pudiéramos participar de una actividad familiar que tenía muy bonita, muy especial, venía desde tan largo y quería que nosotros estuviéramos ahí ese día domingo. Ahora, yo traté que íbamos a la iglesia, mi esposa y yo, sabe que vamos a la iglesia. Entonces traté de decirle más que es que vamos a la iglesia, traté de decirle y persuadirle por otro lado y le dije, es que el domingo es el día del Señor, es el día del Señor. A lo que esa persona me dijo y me contestó, pero el día del Señor son solo 2 horitas, 2 horitas. O sea, en el entendimiento de esa persona, el día del Señor son solamente 2 horas, el resto no es el día del Señor. Ahora, esto es comprensible en la mente de un incrédulo. O sea, que no entienda la magnitud del día del Señor, uno dice, sí, es que no te ha alumbrado la luz del Evangelio. Pero el día del Señor no son 2 horitas. El problema es cuando un creyente verdadero piensa y vive bajo el parámetro y el entendimiento de que el día del Señor son solamente 2 horitas. 3, porque vine a las 9:15 y me voy como a las 12. Ese es el día del Señor. No, el día del Señor es todo el día del Señor. Es todo el día del Señor. Le pertenece al Señor. Y eso lo encontramos desde la creación. Lo encontramos desde la creación cuando Dios hizo todo en 6 días y el séptimo reposó, el séptimo lo santificó, el séptimo lo apartó. Y vemos que Caín y Abel estaban entendiendo esto porque ellos traían su ofrenda. Aconteció que andando el tiempo, dice la escritura, al final de la semana era lo que podíamos ver. Lo vemos en Job también cuando él dice que al final él ofrecía sacrificios por sus hijos, decía, por si quizá hubiesen pecado, dice, en sus corazones, hubieran blasfemado el nombre de Dios. Había un entendimiento, hay un entendimiento. El problema es que los cristianos de esta generación estamos menospreciando el día del Señor. Estamos menospreciando el día del Señor y creemos que con 2 horitas al día ya pusimos un check en nuestro calendario. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y bien dijo el Señor Jesucristo, cuando hagáis todo lo que tenéis que hacer, dice, decidos siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Mis amados, estas son realmente las implicaciones del día del Señor. Hay un día para adorar y es el día del Señor. Vamos a Isaías 58. Isaías 58, versículos 13 y 14. De hecho, usted puede ver que hay un subtítulo, si su Biblia es como la mía,
hay un subtítulo que dice la observancia del día de reposo. Dice el Señor así en su palabra, esta es la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis amados, el versículo 14 da una promesa que tal vez es un poco menospreciada, pero dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, te deleitarás en el Señor. Usted y yo, para deleitarnos en el Señor, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Usted y yo tenemos que retener nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Tenemos que llamar ese día delicioso, llamarlo santo, glorioso de Jehová. Tenemos que dejar de andar en nuestros propios caminos. Tenemos que dejar de buscar nuestra propia voluntad. Es que yo me quiero quedar un poquito más acostado. Es que he tenido una semana tan cansada. Yo creo que debería descansar un poquito más en este día, ¿verdad? O sea, vea lo que dice, hasta dice, ni hablando tus propias palabras. Ni hablando tus propias palabras. Cuando usted y yo dejemos de hacer estas cosas, entonces nos vamos a deleitar en Jehová. Entonces nos vamos a deleitar en Jehová. Y vea, todo va de la mano, ¿usted sabía? Todo va de la mano, porque dice el Señor en su palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate así mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero queremos las peticiones de nuestro corazón, pero no hay un deleite realmente en el Señor. No está esa búsqueda profunda de deleitarnos en el Señor. Y es que cuando usted y yo nos deleitemos en el Señor, créame que sus voluntades y las mías van a ser más conformes a la voluntad de Dios. Y entonces tiene la promesa de Juan que dice que si alguno pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero vea cómo todo esto va de la mano, mis amados. Es que este versículo no está aislado por allá en Juan y el otro está en Salmos y este está en Isaías y son diferentes. No, todo va de la mano. Va de un deleite en el Señor. Si no encontramos, vean, si no encontramos el deleite en el día del Señor, el día domingo, si no encontramos ese deleite, vea, usted y yo no vamos a tener deleite en ningún otro día de la semana. Usted y yo no va a tener deleite en ningún otro día de la semana. Esto es importante que lo dejemos muy claro y que de verdad quede remachado en nuestras conciencias. No solamente decirlo. No solo con que usted y yo no trabajemos un domingo. No solo con que usted cierre su negocio el domingo. Y ya no sé, ya cerré el negocio el domingo, ya con eso estoy cumpliendo. No. Es más que eso. Es estar en adoración el día del Señor. Es estar presente. Ahora, el párrafo 7 nos habla de la institución. Vamos ahora hacia la confesión. Será como la introducción. El párrafo 7 de la confesión nos dice lo siguiente. Párrafo 7 del capítulo 22. Así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. El párrafo 7 lo que nos viene diciendo es básicamente la institución del día de reposo. Los autores de la confesión logran resumir este punto y dice, bueno, hay un día de la semana que Dios ha reservado. Hay una revelación general, dice,
es la ley de naturaleza, una revelación general, una proporción de tiempo. Vemos en la ley de la naturaleza que hay un día para descansar. La revelación general muestra que debe haber un día de reposo o descanso para la adoración. Vea, aunque su jefe y mi jefe no sea creyente, todo el mundo sabe que tiene que trabajar 6 días y descansar 1, ¿verdad? Así tiene que ser. Y si usted trabaja 5 días es porque acumuló más horas, pero descansa 2. Pero legalmente usted tiene que trabajar 6 días y descansar 1. ¿Sabe qué muestra eso? La ley escrita en sus corazones. La ley escrita en el corazón de los impíos. Ahora, esta revelación no es suficiente para determinar qué día de la semana es el específico. Por esto debe ser revelado, el día del Señor debe ser revelado mediante una revelación especial. O sea, usted y yo trabajamos 6 días, descansamos 1, pero no hay una revelación especial realmente de lo que esto implica, por qué se hace. Ahora, sabemos y entendemos que esto fue instituido en la creación. Cantábamos hace un momento, hay un día de reposo. Lo escribió Dios en su ley como un sello venerable. Es algo especial. La creación misma, desde antes de la ley de Moisés, esto no es de la ley de Moisés exclusivamente, en la propia creación Dios lo instituyó. ¿Cuál fue la otra ordenanza que Dios instituyó en la creación? El matrimonio. El matrimonio, eso no depende de Moisés, está así. Está así. Fue instituido en la creación y lo que fue constituido desde la creación tiene significado mientras continúe la creación. Mientras estemos viviendo acá, mientras la creación exista, ese día de reposo también existe. El cielo y la tierra pueden pasar, la palabra de Dios no va a pasar, no va a pasar. Tenemos que ver que hay una continuidad desde antes de la ley mosaica. Antes de la ley mosaica. Somos llamados a hacer lo que fue hecho desde la creación, desde antes de la ley mosaica. Ahora, encontramos también que el día de reposo fue incluido dentro de los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, dice así, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Note cómo hay una especial énfasis en el día de reposo, en la ley de Moisés. La ley de Moisés, vemos que está vemos que está en los 10 mandamientos y tiene una importancia que trasciende las demás leyes del Antiguo Testamento. Habían ciertas leyes del Antiguo Testamento, como de comer un animal y otro, pero esta ley, el día de reposo, está en los 10 mandamientos. Aquella persona que no guarda el día del Señor está quebrantando uno de los mandamientos de Dios. Vea, si usted no roba, si usted no comete adulterio, pero usted el día domingo
no lo usa para el Señor, adivine que usted está pecando. Pecando contra los 10 mandamientos del Señor. Y mis amados, vea qué interesante cómo nosotros somos capaces de minimizar la ley de Dios. Porque si tu esposo o tu esposa comete adulterio, vas a sentirte realmente ofendido. Y dice, es uno de los mandamientos del Señor, de los 10 mandamientos. Pero tú o tu esposo pueden quebrantar el mandamiento del día de reposo sin ningún reparo. O sea, es que esto es la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. O sea, esto tiene peso, mis amados. Esto tiene peso. Es realmente importante. Ahora, en el Nuevo Testamento, el día de reposo ya no lo vamos a encontrar como día de reposo. Lo vamos a encontrar como el día del Señor. Lo encontramos como el día del Señor. En el Nuevo Pacto lo vemos como el día del Señor. ¿Por qué? Porque encarna el principio del día de reposo instituido en la creación. En primer lugar, es un memorial tanto de la creación como de la redención. Así como el día de reposo conmemoraba la primera creación y el éxodo de Israel de Egipto, así también el día del Señor conmemora una nueva creación. Una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Usted y yo en Cristo. Nuevas criaturas somos en Él. Nuevas criaturas somos en Él. Y ahora una mayor redención. Una mayor redención. Vea, todo lo que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento por lo general o en su mayoría son sombras de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Cosas todavía mayores. El salir de Egipto no era salir solamente de una nación, de un lugar. Era redención. Era ser libres. Buscar esa libertad. O sea, nosotros en un sentido espiritual, salimos de Egipto, del mundo, para ir a nuestro Canaán, nuestra tierra prometida, que es el cielo, la gloria del Señor. ¿Se entiende esto? Somos nuevas criaturas también. Al igual que el día de reposo, el día del Señor es un día de adoración colectiva y pública. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, esto habla de la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. La iglesia estaba reunida el primer día de la semana para adorar al Señor, Ahora, si era un día señalado, el día del Señor es un día señalado para la adoración pública, debe ser considerado un día de reposo y un día de descanso. ¿Por qué en el Nuevo Testamento vemos como el día del Señor y por qué es que ahora no tenemos que hacer nada si en el Antiguo Testamento no había que hacer nada? Ahora no estamos bajo la maldición del Antiguo Testamento de no guardar esto como tal y todo lo demás, que a veces la gente tiende a cuestionar o imaginarse un poco. Bueno, para un judío, mis amados, para un judío, un día de adoración que no fuera un día de reposo, habría sido incomprensible. O sea, para un judío, para un discípulo de Jesús, un tiempo de adoración no podía ser un día común y corriente. ¿Sí me explico? Un día de reposo, ellos sabían que era un día para adorar. Era un día para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y nosotros entendemos que es el día del Señor, tenemos que manejar el mismo principio. Es un día dedicado, exclusivo para el Señor.
El día del Señor es un día santo y por lo tanto debemos apartarlo de cualquier actividad cotidiana. Ahora, hay una trascendental alteración del día como tal, porque antes era sábado y ahora es domingo. Ahora es domingo. Encontramos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que era el séptimo día de la semana, pero en el Nuevo Testamento lo vemos como el primer día de la semana. Ahora, aparte de por lo que ya hemos dicho, de que el Señor resucitó el primer día de la semana, los cristianos se reunían el primer día de la semana para adorar y poco a poco esto fue avanzando, cambiando. Encontramos que el día de reposo se le conoce como un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Positivo, moral y perpetuo. Seguimos leyendo en el párrafo 7 de la confesión. Dice, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observación del último día de la semana. En la ley de Dios encontramos que hay mandamientos positivos, o hay leyes, las llamamos leyes positivas, leyes positivas. Hay una ley de la naturaleza, pero esta puede variar según el Señor lo quiera en su voluntad. Voy a dar un ejemplo. En la creación, el Señor le dice a Adán y Eva, de todas las plantas que hay en el huerto podrán comer. ¿Dijo algo acerca de comer animales? No lo dijo. No lo dijo. Entonces, desde la creación hasta el diluvio, las personas eran vegetarianas, por decirlo de alguna forma. Después del diluvio, encontramos cómo hay ese permiso para comer también carne, solamente que no coman con sangre, dice el Señor. Después de luego llega desde el diluvio hasta Moisés, encontramos que hay animales puros y animales impuros. Hay ciertos animales que usted no puede comer, que se prohíbe comer de esos animales. Y luego, más adelante, Pablo viene y dice, de todo lo que hay en la carnicería, comer. Entonces uno dice, esas cosas como que van cambiando según el Señor lo va queriendo. Encontramos entonces que el día del Señor fue constituido antes de la ley de Moisés, se preservó y ahora, hoy por hoy entendemos que es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Hay una modificación, un mandamiento positivo, una ley. ¿La ley cuál es? La ley es comer. La ley era comer, tiene que comer. Algunas veces de una cosa, otras de otra y ahora estamos en esta. Lo mismo vemos en la ley del Señor. La ley de la naturaleza es guarde el día del Señor. Guarde el día del Señor. Antes de Cristo lo encontramos como el Sabbat. Después de Cristo lo encontramos como el primer día de la semana. Como lo dije hace un momento, ¿cómo puede alterarse una ordenanza de la creación? Porque ¿cómo se altera una ordenanza de la creación? Bueno, con una nueva creación. Cristo ha inaugurado una nueva creación. Cristo ha establecido una nueva creación. El primer día de la semana fue el día en que acabaron las obras de Cristo para expiar los pecados de su pueblo y Él entró en su reposo para gloria de la resurrección. Encontramos entonces esto claro, de que ahora por esto guardamos el primer día de la semana como el día del Señor. Es nuestro día de reposo, el día del Señor. Ahora, en el párrafo 8 encontramos la santificación del día del Señor. Dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos,
no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos, acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Vamos a Isaías otra vez 58. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis amados, el párrafo 8, lo que nos habla es de santificar ese día. La palabra santificar o santo, ustedes y yo sabemos lo que significa, ¿verdad? Apartado, apartarlo del resto. Como cuando la señora está o el cocinero está cortando zanahoria. Corta zanahoria, va cortando zanahoria y luego aparta una parte. Valga la redundancia, aparta para una cosa específica y sigue cortando y el resto se va. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es de los 7 días de la semana apartar ese día para el Señor. Quitarlo, dedicarlo única y exclusivamente para el Señor. No es mi día. No es mi día. No es mi día. Es santificado. Tenemos que tener una distinción marcada. Cuando decimos santificado, estamos hablando de una distinción marcada. Usted y yo tenemos que tener claramente, tenemos que saber bien qué tengo que hacer. Ese día no es para estar viendo videos graciosos en YouTube. Ese día no es para ver series. Ese día no es para jugar videojuegos. Ese día es para el Señor. Para el Señor. Ese día no es para hacer cuentas de a ver cómo vamos con los negocios. Ese día es para el Señor. Para el Señor. No debemos hacer nada que nos distraiga del día del Señor. No debemos hacer nada que nos distraiga del día del Señor. Debemos deleitarnos. Ese día debemos deleitarnos en Dios. Necesitamos tener una atmósfera apropiada para deleitarnos en Él. Tenemos que buscar una atmósfera apropiada. Vean, mis amados, necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Dice, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, es que es el domingo. Toda la semana me he levantado bien temprano para ir a trabajar. Y el domingo voy a quedarme un poquito más. Necesito descansar. Es el día del Señor. Es curioso cómo los estudiantes durante la semana se levantan temprano para ir al colegio, o los niños, y hay que alinearlos, pero cuando van para la iglesia, no quieren. No pueden. Algo les pasa. No están guardando el día del Señor. Y los padres somos responsables de esto.
Renovemos nuestra mente. Qué gozo ir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. A la casa de Jehová iremos. Qué gozo. Qué gozo. Que viera lo que tengo que viajar para venir acá. Qué gozo. Qué gozo. Qué gozo. Mis amados, tenemos que deleitarnos en el Señor en ese día. Es un día centrado en Dios. Nuestro enfoque es divino. Buscamos la comunión con Dios y su pueblo. Y sabe, solo hay dos razones por las cuales usted no puede asistir a la iglesia. Vea, son dos razones donde prácticamente el Señor a usted le está impidiendo ir a la iglesia. Y son por necesidad y por misericordia. Así lo dice la confesión. Por necesidad y por misericordia. Son las únicas dos razones por las que usted podría faltar a la iglesia. Y como la mente nuestra es muy creativa para desarrollar o inventar necesidades o cosas misericordiosas para faltar el día del Señor, voy a ayudarnos porque yo también tuve que pensar en esto. Vean, la única forma en la que usted falte el día del Señor a la iglesia la razón tiene que ser la misma por la cual usted faltaría a su trabajo el día siguiente. Porque muchos vamos enfermos al trabajo. Porque muchos vamos cansados al trabajo. Porque ninguno de ustedes le dice a su jefe, voy a llegar tarde, pero sí que tengo mucho sueño, me acosté muy tarde anoche. Porque ninguno de ustedes dice, es que tengo un dolor de cabeza. Sabe que su jefe le va a decir, tómese una pastilla y se viene. O vaya al hospital y me presente un comprobante, porque así no lo voy a aceptar. Es que hoy no me encuentro, me dijo un muchacho en estos días, no voy a ir a trabajar porque no me encuentro en condiciones. O sea, usted diga, no voy a ir a la iglesia porque hoy no me encuentro en condiciones. Vea, cuando usted falta al trabajo, realmente es por misericordia o por necesidad. Cuando usted falta el lunes al trabajo es por misericordia o por necesidad. Y es tanta su necesidad que tiene que ir al hospital. O es tanta su misericordia que tiene que sacar un día de vacaciones. Pero usted y yo no faltamos un día de trabajo así porque así. Así porque así. Y Dios es nuestro jefe. O es más que eso. Es nuestro Señor. Nuestro amo. Piensa, hermanos. Pensemos. ¿Por qué no voy a ir a la iglesia el próximo domingo? ¿Por qué no voy a ir a la iglesia el próximo domingo? Lo que yo le voy a decir a Dios se lo diría a mi jefe. Y vea, mis amados, aún si usted por alguna razón muy fuerte no viene a la iglesia, ya de verdad te dice, esto sí se lo diría a mi jefe y no iría. Aún así es el día del Señor. Usted y yo tenemos que adorar, tener eso bien presente en nuestro corazón. Es el día del Señor. No estoy con mis hermanos, no estoy con la congregación de mi pueblo, en la oración del pueblo de Dios. Pensemos en esto y el Señor traiga bendición a su palabra para que podamos realmente deleitarnos en Él. Oremos.